Pues bueno, ahorita platicábamos con la gente del INEGI sobre el tema de la encuesta de gastos e ingresos por temporalidad. Y pues bueno, justo nos encontramos en una temporada importante donde el alto consumo, impulsado por el pago de los aguinaldos, el tema de los fondos de ahorro, las cajas de ahorros, entre otros beneficios laborales que se dan en la parte formal del empleo, pues bueno, llevan a que alguna parte de la población mexicana tenga opción a que pues pueda comprar una buena cena para Navidad, para Año Nuevo. Sin embargo, datos de la medición de pobreza 2022 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, pues bueno, explican que en nuestro país hay 46.8 millones de personas pobres, de las cuales 37.7 millones enfrentan una pobreza moderada, pero lamentablemente 9.1 millones de personas en nuestro país enfrentan pobreza extrema. Y pues bueno, serán esta parte de la población, casi una cuarta parte de nuestra población, la que no podrá adquirir, pues bueno, digamos, unos alimentos decentes para pasar estas fiestas decembrinas. Pero para platicar un poquito más sobre este tema de la temporalidad en el tema del consumo y la medición de la pobreza, me voy a enlazar rápidamente vía telefónica con José Nabor Cruz, el secretario ejecutivo del Coneval. José Nabor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Paul. Un gusto platicar nuevamente contigo y todo el auditorio. Muchas gracias, Pepe. La verdad, siempre es una gran oportunidad platicar contigo y con la gente del Coneval sobre pues estas mediciones que hacen pues reiteradamente a lo largo del año para ver cómo está la pobreza en nuestro país, cómo nos ha ido. Y pues bueno, hoy el tema que me gustaría platicar contigo, Pepe, es pues justo el de la pobreza en nuestro país, que pues en esta temporalidad de Reyes Magos, Santa Claus, en la Navidad y Año Nuevo, pues bueno, hay una gran parte de la población que lamentablemente no tendrán o tendrán muchos obstáculos para enfrentar el costeo de todas estas fechas, Pepe. Sí, creo que sí, y de hecho me parece que podríamos contextualizar esta temporada de fin de año a partir tanto de los datos que ya mencionabas como algunos otros que también te voy a compartir. En primera instancia, efectivamente, el último dato disponible a partir de la encuesta nacional Ingreso-Gastos Hogares que se levantó entre agosto y noviembre del año pasado por parte del INEGI, pues nos refiere ese 36.3% de la población, es un poco más de 46 millones de personas que están en situación de pobreza multidimensional. Muy importante para que el auditorio reconozca este indicador. A partir de la metodología que hemos desarrollado en Coneval, una persona está en situación de pobreza multidimensional cuando tenga ingresos promedios mensuales por debajo de la línea de pobreza por ingresos, que es un monto aproximado de un poco más de 4,200 pesos en el ámbito urbano y alrededor de un poco más de 3,500 pesos en el ámbito rural, y que tenga una o más de las carencias sociales que nosotros medimos, que son 6 en su totalidad: el tema de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, 2 que tiene que ver con el ámbito de la vivienda y la carencia por alimentación. Entonces, una persona que tenga ingresos promedios mensuales por debajo de esta línea de pobreza por ingresos y al menos una carencia está en situación de pobreza multidimensional. Y en el caso de la temporalidad es muy importante retomar justamente el dato de la línea de pobreza por ingresos, ya que evidentemente aquellas personas que no cuentan con ingresos, no solamente los laborales, sino por remesas o por transferencias de programas sociales, que no puedan cubrir el valor monetario de poder adquirir tanto la canasta alimentaria, que es un conjunto de más de 200 productos alimentarios, que de acuerdo también a una metodología de Coneval hemos planteado el requerimiento nutricional diario por persona, y la canasta no alimentaria, que también es un conjunto de seres que tiene que ver con educación, transporte, salud, vivienda y diversión. Entonces, ciertamente sí tenemos todavía un importante número de personas con, de alguna manera, bajos recursos de ingresos. Pero también tenemos otro indicador que nos aproxima justamente a analizar la evolución de los ingresos, pero ahí sí exclusivamente laborales, porque es el tema del porcentaje de la población en situación de pobreza laboral. Ahí nos apoyamos de la encuesta nacional de ocupación y empleo que levanta de igual manera el INEGI de manera trimestral, y eso nos permite, solamente comparando el ingreso laboral de las personas per cápita,
con el valor monetario exclusivamente de la canasta alimentaria y nos permite definir qué porcentaje de la población tiene ingresos que no le permiten adquirir esta canasta alimentaria. Ahí el dato más reciente que dimos a conocerlo hace prácticamente un par de meses para el tercer trimestre de este 2023 es que 37.3% de la población está en situación de pobreza laboral. Es decir, que solamente tomando exclusivamente sus ingresos laborales no puede adquirir la canasta alimentaria. Debo decirlo, dos cuestiones también ahí relevantes. Si bien afortunadamente en este 2023 ya ha habido una desaceleración de los precios de la canasta alimentaria, porque justamente en estos mismos meses del año pasado, en 2022, desde Coneval, como monitoreábamos también mensualmente los valores monetarios de la canasta alimentaria, todo lo que fue agosto, septiembre y octubre del año pasado, tuvimos incrementos anualizados de la canasta alimentaria de alrededor del 14%. Así es. Sobre todo septiembre y octubre, recordarás, fueron meses que se aceleró muchísimo el valor monetario de los alimentos a nivel mundial y México no fue la excepción. Afortunadamente, el comportamiento para este tercer trimestre de 2023 ya ha decaído mucho esta expansión de los precios de los alimentos. Traemos una tasa anualizada para octubre y noviembre de este mismo año, comparándolo con el año pasado, de un poco más de 6.7% en la tasa anualizada para la canasta alimentaria en el ámbito urbano y 6.3% para la canasta alimentaria en el ámbito rural. Sí, muy por abajo de lo que teníamos el año pasado, pero todavía 2 puntos porcentuales por arriba de la inflación. Y por último, como lo hemos también analizado desde Coneval, cada diciembre tenemos lo que hemos denominado muy coloquialmente, si me lo permites, el efecto picadillo, porque jitomate, cebolla, chile serrano, aguacate son alimentos que tienen una fuerte presión hacia arriba en este mes de diciembre. Entonces, esperemos que no, pero podría ser que sobre todo en la segunda quincena de diciembre, una vez que INEGI llega público los resultados de inflación para esta segunda quincena, podríamos ver incrementos de más del 10% en estos 4 productos que te he comentado, sobre todo por la propia temporalidad de la alta demanda de estos productos por los propios platillos que se preparan a finales de año. Así es, y que como bien lo comentas, Pepe, pues bueno, ha cambiado. Ciertamente eso hay que dejarlo bien en claro. Ha cambiado de un año a otro, pues los últimos 2 meses de cada año, si lo comparamos 2022-2023, y también hay un componente ahí importante, ¿no? Que yo creo que ha hecho bien el gobierno, que es el tema del salario mínimo, aumentarlo para que estas familias que de pronto se encuentran por abajo, como bien lo comentas tú, o de pobreza laboral o de pobreza alimentaria o alimenticia, que nos da una parte de la pobreza multidimensional, pues bueno, ha cambiado un poco, Pepe, pero aún así, pues creo que hay todavía una gran parte o una gran porcentaje de la población mexicana que pues verá un poco complicado tener acceso a esta cena navideña de Año Nuevo y sobre todo, pues a lo mejor regalar algo, ¿no? Para la familia. Completamente de acuerdo y sobre todo, si bien efectivamente ha habido en este sexenio, en esta administración federal, un fuerte avance en cuanto a los ingresos laborales vía esta política de incremento del salario mínimo, te comparto un dato muy puntual que me parece relevante también. En la serie larga que hemos podido construir, dada la información de la ENOE de 2011, del primer trimestre de 2011 al tercer trimestre de 2022, sí se observa claramente que entre 2011 y 2017 la masa salarial, que es el agregado de todos los salarios de la población económicamente activa, rondó los 250, 260 mil millones de pesos en términos reales en esos 7 años. Pero de 2017 a este 2023, el último dato, ha habido un crecimiento, una fuerte expansión y tenemos que el dato al tercer trimestre de 2023, estamos hablando de una masa salarial de alrededor de 350 mil millones de pesos. Eso evidentemente ha apoyado que la demanda, no solamente de alimentos, sino de otros productos en seres domésticos se haya sostenido aún a pesar de la pandemia. Y también debo decirlo que lo que tuvimos previo al inicio de la pandemia ha sido el valor más bajo en términos de pobreza laboral de estos últimos
de toda la serie que pues, se puede comparar, que es de 2011 a 2022, en el primer trimestre de 2020, 36.8% de la población estuvo en situación de pobreza laboral. Teníamos el punto más bajo de toda la serie, pero vino pandemia y ¿qué ocurrió? Tuvimos un incremento de 10 puntos porcentuales de los niveles de pobreza laboral. Pasamos de ese 36 a un 46.8% de la población del primer trimestre de 2020 al tercer trimestre de ese mismo año. A partir de ahí ha habido una recuperación. Obviamente esa recuperación se frenó el año pasado por el tema de la presión inflacionaria tan fuerte que tuvimos a nivel internacional, pero vamos en franca mejoría, pero aún estamos medio punto porcentual por arriba de ese punto más bajo que fue el primer trimestre de 2022. Esperamos que con lo que ya se ha anunciado, que a partir del 1 de enero se dé un incremento del 20% del salario mínimo en términos nominales, pues ojalá que esto permita que podamos reportar en el primer trimestre del siguiente año, pues ya un nivel por abajo de lo que tuvimos previo a la pandemia. Pepe, te agradezco mucho que nos hayas compartido estos datos y te mando un fuerte abrazo. Que pases una excelente noche, muchas gracias. Muchas gracias.